Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ored de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día, lunes 6 de agosto de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos proveen los proverbios de Salomón. Y estamos ahora en un devocional que llamaremos La sabiduría del crecimiento espiritual. Está basado en Proverbios capítulo 19, versículo 27. Abordemos ahora este penúltimo de los proverbios de este capítulo que nos desafía al discipulado. No es el penúltimo en la lista, en el capítulo, sino es el penúltimo que estudiamos, porque recuerden que lo hemos estudiado de diferentes maneras. Hemos unido algunos proverbios, aunque estaban separados, pero con el mismo tema. Y estos, solo quedan dos proverbios más que estudiar. Este es el 27 y mañana el 28. Nos habla del crecimiento por medio del aprendizaje. Leamos el versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Paráfrasis. La soberbia de dejar de escuchar enseñanzas para vivir es lo que hará desviarte de una vida correcta, plena y feliz. Sé que la paráfrasis pareciera que no coincide con el sentido que le da esta versión al pasaje, pero les voy a explicar después por qué. Reflexionemos ahora en las enseñanzas que nos propone. El principio del discipulado le llamaremos a esto. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. La redacción de este pasaje es confusa. En su idioma original aún los eruditos no se ponen de acuerdo exactamente cómo debe traducirse, por eso leamos algunas otras versiones del mismo texto para comprenderlo mejor. La Nueva Versión Internacional traduce así: Hijo mío, si dejas de atender a la corrección, te apartarás de las palabras del saber. Como podemos ver, el sentido difiere mucho de la versión 60 que leemos siempre nosotros. Parece que la exhortación es a dejar de oír las enseñanzas, a no dejar de oír las enseñanzas, y si dejamos de oír las enseñanzas, entonces podemos divagar. Es lo que maneja esta versión. La traducción del lenguaje actual dice así: querido jovencito, si no aceptas la corrección, te apartarás de los sabios consejos. Mantiene el mismo sentido de esta segunda versión de la NBI. La Nueva Traducción Viviente dice: hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Y la versión que se llama La Palabra: hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Es decir, lo traduce igual que la anterior. La Reina Valera contemporánea traduce así: hijo mío, si desoyes la corrección, te alejarás de sabios razonamientos. Al parecer, las versiones o paráfrasis más modernas se inclinan por la segunda interpretación, es decir, que no escuchar las enseñanzas nos aleja de la sabiduría. Bueno, la verdad es que la enseñanza que nos propone es muy sencilla de decir. Somos discípulos y no dejamos de aprender mientras tengamos vida. El día que dejemos de estar dispuestos a aprender, comenzamos a desviarnos del camino correcto. Esto tiene que ver con el discipulado cristiano, con la tarea de ser aprendices, alumnos de Dios, de Jesús en nuestro caso. El discipulado es algo a lo que uno se dedica. Es una ocupación que incluye los pensamientos y a partir de los pensamientos toda la vida. Los abogados siempre están pendientes de los asuntos propios de su profesión, ¿no es cierto? El diario oficial, nuevas leyes, declaraciones de políticos, etc. Los médicos están pendientes de los adelantos científicos y de la aparición de nuevos medicamentos. Los comentaristas deportivos investigan todos los resultados en el ámbito del deporte y la biografía de los deportistas. Y los cómicos no dejan de pensar en cosas ingeniosas para hacernos reír. Es decir, cada quien, según su profesión, se ocupa de las cosas que corresponden a su quehacer. El cristianismo también tiene algo en lo cual ocuparse. El cristianismo tiene que ver con discipulado y es algo de lo que nos ocupamos, algo a lo que nos dedicamos. Les explico más esto con un pasaje del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos habla de ello en su carta a los Romanos. Leamos un pasaje muy importante al respecto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cabe decir que cuando se refiere a la carne, no se refiere a la materia propiamente, se refiere a esa tendencia hacia la maldad. Carne, en el contexto paulino, se refiere a esa rebeldía contra Dios, a esa actitud perversa que hay en el ser humano de apartarse del bien para ir al mal. Eso es la carne. Pero luego dice: pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y por Espíritu entendamos lo que nos relaciona con Dios, lo que nos acerca a lo trascendente, a lo espiritual, a lo eterno. Sigue diciendo Pablo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto está en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. En la vida podemos decir entonces que hay dos profesiones, la carne y el espíritu. Debemos tomar una decisión y dedicarnos a una de ellas. Una vez tomada la decisión, debemos ocuparnos de ella como corresponde, con toda nuestra entrega, con toda nuestra disposición, como discípulos. Pablo nos dice que no se puede ser discípulo de Jesús y vivir en el Espíritu si llenamos nuestra mente de carnalidad, si nos dedicamos a la carne, si nos ocupamos de la carne. Por el concepto carne, insisto, debemos entender la mundanalidad, las cosas que se oponen a Dios, el sistema corrupto de este mundo, la naturaleza pecaminosa que hay en todo ser humano. Y la única manera de vaciarnos de la carne es llenarnos del Espíritu. Hemos puesto este ejemplo antes. Usted tiene un recipiente, para los que están por internet, tengo este vaso, y si alguien me dice, ¿tiene algo este vaso? Pues yo le diría, nada, mire, no tiene nada. Ya me acabé lo que tenía, el agua que tenía, pero no, en realidad sí tiene algo, tiene aire. ¿Cómo le saco ese aire? Tendría que comprar o conseguir o fabricar una máquina bastante sofisticada para hacerle vacío a este vaso, taparlo, sellarlo y a través de un compresor sacarle todo el aire que tiene. Lo que pasaría seguramente, como es de plástico, se arrugaría todo, ¿no? Pero hay una mejor manera, más práctica y sencilla, y lo puedo hacer ahora mismo para vaciarlo de aire. ¿Cómo? Lo lleno de refresco, o lo lleno de leche, o lo lleno de jugo de naranja. Es decir, cómo se vacía un cristiano, un ser humano del mundo, de la carnalidad, de las cosas perversas que hay en el mundo, llenándose de las cosas buenas, llenándose del Espíritu, llenándose de las cosas, de las enseñanzas valiosas del Señor. Y de eso habla nuestro proverbio, que no dejemos de llenarnos de eso, que no dejemos de aprender de las cosas espirituales. La única manera entonces de vaciarnos de la carne es llenarnos del Espíritu. Ocupémonos en ello. Es nuestra profesión. De esto depende el resultado de nuestra vida, y la diferencia es tan significativa como la diferencia entre la vida y la muerte. Pablo usa dos conceptos para definir el resultado de una vida en el Espíritu: vida y paz. Estas dos palabras representan el beneficio de plenitud de vida más amplio y alto para el ser humano, más alto y amplio que puede haber. Los judíos usaban el concepto paz, el shalom de Dios, para referirse al supremo bien, y los griegos usaban el concepto vida, para hablar de la plenitud. Pablo pone los dos juntos para hablarnos de la experiencia de vivir ocupándonos en las cosas espirituales, lo cual es sinónimo de ser discípulos, lo cual es sinónimo de lo que dice nuestro proverbio: escuchemos, aceptemos y obedezcamos la instrucción. Ahora bien, no se trata de pasarse todo el tiempo leyendo la Biblia y orando en el templo. No podemos hacer eso. Si trabajamos y estudiamos, hacemos otras cosas. Pero sí se trata de dejar a Jesucristo vivir en nosotros, en su amor. Es decir, de vivir en nosotros, de vivir por medio de su Espíritu y compartir con la vivencia en su amor. Es decir, llenarnos de Él, hablar con Él, andar con Él. En el lenguaje de nuestro proverbio diríamos: no dejemos de aprender. Es triste, pero hay cristianos o hay seres humanos que pasan los días, las semanas, los meses y los años y son siempre los mismos. No crecen, no disipan dudas, no resuelven conflictos, no vencen tentaciones, no evolucionan, no maduran, viven en una eterna inmadurez espiritual. Y la razón es muy sencilla: también son anoréxicos espirituales, analfabetos bíblicos y eternos infantes en las cosas de Dios. Es decir, no se nutren, no estudian, no se preparan, no se alimentan de las cosas de Dios. Nuestro proverbio nos insta a no dejar de aprender. ¿Y cómo logramos eso? Permítame ser muy práctico. Leyendo la Biblia, teniendo un tiempo devocional, no solo leyendo, sino estudiando la Biblia, hablando con Dios en ese tiempo devocional, orando, es decir, estando en comunión con Él, preguntándole cosas, confesándole cosas, intercediendo por otros, asistiendo a algún grupo de estudio bíblico, clase bíblica, seminario, etc., reuniéndonos con una comunidad de fe donde seamos instruidos, escuchando sermones, escuchando música cristiana, de la buena, espero, y escribiendo las enseñanzas adquiridas para llevar un registro de nuestro crecimiento, es decir, ocupándonos de eso. De eso habla el proverbio. Insisto, es una redacción confusa, por eso hay diferentes formas de interpretarlo, pero yo
Estoy a favor de la manera como la NBI, la traducción viviente, la lenguaje actual, lo traducen diciendo que si dejamos de aprender, si dejamos de crecer en el aprendizaje, entonces nos desviamos de la verdad de Dios. Por eso les propongo, vivamos la sabiduría del crecimiento espiritual. No dejemos de crecer, no dejemos de nutrirnos, no dejemos de aprender de la palabra del Señor. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.